En este video vamos a introducir la idea de un contrato relacional en un modelo del tipo principal y agente en donde analizamos un contrato de compensación por incentivos óptima. Es decir, la idea de lo que queremos hacer ahora es, nosotros ya hemos estudiado el modelo de principal y agente, en ese contexto lo que hicimos fue pensar cuál era la compensación óptima para tratar de lograr que la gente genere un nivel de esfuerzo óptimo desde el punto de vista del principal. Y en este caso, lo que queremos hacer es introducir la lógica del contrato relacional. En particular, lo que vamos a pensar es una situación en donde el problema que podría surgir es que el principal se comprometa a pagar ciertos contratos de compensación, por ejemplo, que podríamos pensar un bono. Entonces el principal se compromete a pagar un bono, pero luego, digamos, luego de que la gente ejerció el esfuerzo, digamos, él podría pasar que llegue fin de año y él se vea tentado a decir, ¿sabes qué? No te lo pago. Entonces, ese tipo de relación, por la misma lógica de los contratos relacionales que ya vimos, digamos, si ocurre una sola vez y el principal, digamos, uno espera que el principal vaya a defaultear ese contrato, es decir, a no cumplir el contrato. Entonces lo que esperamos es que el agente, digamos, no vaya a acceder, digamos, al contrato. Entonces lo que nos interesaría en este caso es entender si el principal puede entrar en una relación, digamos, en una relación contractual, digamos, que se mantenga por sí sola, como veníamos diciendo, con el agente, en el cual le hace una promesa de una compensación que sea sostenible en el tiempo. Entonces, para eso vamos a hacer una transformación al modelo del principal agente que ya vimos anteriormente. Va a ser una transformación bastante menor, digamos, y la que nos va a permitir ver el resultado. Entonces, ¿cuál es la lógica? Entonces, siguiendo paso a paso. En primer lugar, vamos a tener el principal que ofrece el bono para motivar el esfuerzo. Él podría estar tentado a no pagar. Y bueno, entonces lo que nos gustaría entonces es saber cuáles son las consecuencias de mantener un contrato relacional en términos de el tipo de compensación y el monto de compensación que podríamos sostener de manera creíble. Entonces esa va a ser la pregunta principal, digamos, de nuestro modelo. Entonces, antes de arrancar el modelo, también va a ser importante que tengamos en cuenta el timing del modelo. Vamos a pasarlo rápidamente, como dijimos la vez pasada. Entonces esto va a ser un juego dinámico. Entonces, en primer lugar, vamos a pensar que el principal va a ofrecer el contrato, tal cual la primera vez. Y nos vamos a asegurar en este caso que ofrezca un contrato que relacional, en el sentido de que él mismo, digamos, no lo vaya a querer, digamos, violar en el futuro. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones para que eso pase. Y además vamos a plantear que va a tener que convencer a la gente para que trabaje para él. Entonces esto va a entrar también. Luego de que ya ofreció, digamos, el contrato, el agente va a decidir si va a realizar esfuerzo y cuánto realizar, la misma lógica que antes. Luego, la naturaleza va a decidir cuál es el resultado del esfuerzo. Digamos, ahora vamos a entrar en detalle de cómo va a funcionar esto. Y por último, en el último paso, vamos a tener que el principal va a decidir si pagar o no el bono, digamos. Por supuesto, lo que nos va a interesar principalmente es analizar el caso de que el contrato se mantenga, digamos, en el tiempo, así que vamos a inspeccionar eso en detalle. Muy bien, vamos a plantear entonces la nueva notación, las pequeñas modificaciones que vamos a hacer en la notación con respecto al problema anterior del principal agente que vimos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, la primera modificación va a ser pensar que el producto que va a realizar, digamos, el agente
en realidad va a tener dos posibles valores. Vamos a pensar que básicamente pueden ocurrir dos posibles valores que son H o L. Ahora ya no es que, como antes, que la gente ponía un esfuerzo y la naturaleza te descontaba o te podía mejorar eso en alguna cantidad. Ahora simplemente vamos a estar pensando, para simplificar todavía más el problema, que yo pongo esfuerzo y se puede dar o el valor alto o el valor bajo de producto. Básicamente, esto va a tener la implicancia de que el principal me va a pagar el bono solamente si me pagaría el bono solamente si va a observar el resultado alto, si se da el resultado alto. Si se da el resultado bajo, seguro que no me va a pagar el bono. Ahora bien, entonces, ¿qué más vamos a incorporar acá? Entonces vamos a decir que este resultado, digamos, ¿cómo lo vamos a vincular con el esfuerzo de la gente? Bueno, de la manera más simple que se nos puede ocurrir para esto. Vamos a pensar que este resultado se va a ocurrir con probabilidad A. Entonces, donde A es precisamente, digamos, el esfuerzo que pone la gente. Entonces, de esa manera lo vamos a vincular. Entonces, si la gente pone más esfuerzo, vamos a pensar en este caso entonces que el esfuerzo básicamente es una variable que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces lo que decimos es, puede poner un esfuerzo máximo de 1, un esfuerzo mínimo de 0. Si pone el esfuerzo máximo, entonces seguro se va a dar H. Si pone menos esfuerzo, se va a dar menos, ¿no? Por supuesto. Y para los que no están habituados a pensar en términos de probabilidad, lo que pueden pensar es que básicamente H se va a dar un porcentaje A de las veces con las que surge el resultado. Ahora, esto es estocástico, es decir, no es seguro lo que va a surgir, sino va a haber una lotería que va a depender, se va a tirar con una moneda pesada que va a tener chances de A de que salga de un lado y 1 menos A de que se dé el otro resultado. Es decir, H sale con probabilidad A y, por supuesto, con probabilidad, con el complemento de la probabilidad, 1 menos A, se da el resultado L. La siguiente modificación en el problema va a ser pensar que, digamos, esta también es una introducción que lo hacemos para simplificar el problema en parte, digamos, pero que tiene que ver con pensar cuál es la opción de la gente si no trabaja conmigo. Digamos, en el problema anterior supusimos que básicamente nos íbamos a asegurar de que el principal siempre ofrezca un contrato que la gente quiera tomar. Acá le vamos a poner un nombre específicamente a eso. Vamos a decir que básicamente para que el agente quiera trabajar para el principal, por un lado, entonces tiene que ser que la utilidad que obtenga el agente tiene que ser mayor o igual que una utilidad como de reserva que tiene, que es U de A. ¿Y a qué me refiero? Le llamamos U de A por utilidad alternativa, por ejemplo, que podría ser, bueno, si yo no trabajo con vos, me voy a otro lado y mi mejor oferta alternativa es obtener una utilidad UDA. Por supuesto, esto está vinculado a la idea de pensar que si él se ofrece en el mercado, como opción tiene la opción de obtener un cierto salario, que podemos pensar que es el salario alternativo, y poner un cierto nivel de esfuerzo para alcanzarlo. Entonces, vamos a pensar que esto es simplemente un número que nos tenemos que asegurar que para que el principal lo vaya a contratar a la gente, tenemos que obtenerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en un segundo cómo aparece esto en el problema. Pero otro supuesto que vamos a hacer también para todavía facilitar más la resolución del problema va a ser, bueno, ¿por qué no pensamos que además este mercado también es competitivo? Así no nos complicamos tanto. El mercado de los trabajadores o el mercado de los agentes, si quieren, en este caso, es competitivo en el sentido de que sea competitivo significa que básicamente si él no lo toma el trabajo, por ahí lo toma alguien más, digamos. Si se pone muy pretencioso, por ahí el principal puede, con lo que va a pedir, digamos, entonces el principal lo que puede hacer es ofrecerle un salario un poquito menor a otra persona y que lo tome. Entonces, en definitiva, cómo va a operar, digamos, esta idea es que si el mercado es competitivo y por lo menos tengo que pagar A, en definitiva,
lo que voy a tener que hacer es darle al menos una utilidad muy parecida a UDA, que a fines prácticos lo vamos a suponer que es igual. O sea, sería darle esto más un poquito, muy poquito, de manera de que él ya esté convencido para trabajar conmigo. A fines prácticos, entonces lo vamos a pensar como que esto se debería dar en igualdad para resolverlo. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Por el momento tengamos en cuenta entonces esta pequeña modificación en el problema. Por inducción para atrás, entonces, si tomamos el timing que presentamos para este modelo, entonces deberíamos empezar por pensar la decisión del principal, si va a decidir pagar o no va a pagar el bono. Pero lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer al revés. No vamos a empezar por acá, sino que vamos a suponer que el principal siempre va a pagar el bono. En realidad lo que vamos a hacer es, como dice por acá, es al principio del juego vamos a plantear, digamos, las condiciones para que este contrato siempre se mantenga. Entonces, luego vamos a ver qué implicancia tiene eso, pero por el momento, entonces, al considerar el cuarto paso, digamos, vamos a pensar que entonces que el principal sí decide pagar porque está cumpliendo esta restricción, digamos, de precisamente cumplir el contrato. Si seguimos entonces por inducción para atrás, entonces deberíamos analizar el tercer punto, y el tercer punto es que la naturaleza decide si se va a realizar H o L, es decir, básicamente la suerte decide si se realiza H o L en base a la probabilidad que asignamos para que se realice cada uno de estos escenarios. Y acá no hay ninguna decisión que tomar, digamos, esto es básicamente la tirada del dado. Entonces vamos a pasar al punto anterior y vamos a pensar la decisión de la gente. Entonces lo primero que vamos a plantear entonces es cuál sería la decisión óptima de esfuerzo de realizar para la gente, y después vamos a seguir subiendo. Y el problema de la gente en este caso es un problema muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente, al caso que vimos anteriormente. Vamos a pensar entonces que la gente lo que quiere hacer es decidir la cantidad de esfuerzo óptima, que le llamamos el esfuerzo A, para maximizar su utilidad U, y básicamente entonces a la gente lo que le interesaba entonces era la compensación que iba a recibir, que en este caso era S más, sería el salario fijo más básicamente el bono que espera obtener, que sería B larga. Pero el bono no lo va a obtener siempre, lo va a obtener solamente en los casos en los que obtenga el resultado alto. Entonces lo voy a ponderar entonces este B por la fracción de veces que obtengo el resultado alto. Esto sería entonces más A por B. Es decir, voy a asignarle a obtener el bono una probabilidad A, digamos, en términos de valor esperado, el valor A por B. Muy bien, fíjense que entonces esto que queda acá es muy similar a lo que habíamos visto en el problema anterior, y lo único que tendría que tener en cuenta entonces, nada, me faltaría entonces especificar los costos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serían los costos en este caso? Bueno, a la gente le importa la compensación de beneficio, y de costo tiene lo que le llamamos la función de costo de la gente, digamos el costo por realizar esfuerzo, que habíamos supuesto la vez pasada que el costo era algo así, ¿no? Que a medida que mayor esfuerzo hacía, entonces el costo iba aumentando cada vez más. Esta era la idea para CDA. Y una forma funcional posible para esta función podría ser A cuadrado o A cuadrado sobre 2, o cualquier otra función que yo quiera suponer, pero me va a servir utilizar esta forma si quiero encontrar una solución cerrada para este problema. Muy bien, veamos entonces cuál era la solución de esfuerzo óptimo que realizaba la gente en este caso. Bueno, muy trivial, ¿no? Lo que tenemos que hacer es maximizar esto. La forma mecánica de hacerlo era encontrar la condición en primer orden e igualar a 0 para encontrar el máximo. Pero básicamente nosotros podemos también plantearlo pensando en términos de buscar el beneficio marginal y el costo marginal también, ¿no? El beneficio y el costo marginal de realizar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Entonces, lo hagamos mecánicamente si
derivamos esto con respecto a, me queda, A aparece acá, me quedaría B, y después me quedaría la derivada de esto con respecto a. Entonces me quedaría menos C' de A, si quieren le llamamos a la derivada, esto igual a 0. Pero si quieren, para tener una solución cerrada, supongamos que esto es A cuadrado sobre 2, como supusimos. Entonces todo eso sería C' de A, la derivada de esto, de esta función, sería, por supuesto, baja del cuadrado, me queda A. Entonces esto sería B menos A igual a 0. Y esto, fíjense, por supuesto, no es otra cosa que el beneficio marginal y el costo marginal. El beneficio marginal es, si pongo un poquito más de esfuerzo, no obtengo más salario fijo, sino obtengo más bonos. Si incremento un punto la probabilidad, entonces por ese punto de probabilidad voy a obtener el bono, voy a obtener el bono a cambio, digamos, de ese esfuerzo marginal. Y en el costo marginal es simplemente lo que me queda de la función de costo, que en este caso es exactamente A. Entonces, la cantidad eficiente o la cantidad óptima desde el punto de vista de la gente, entonces si despejo acá A, me queda que A estrella es B. Y esto es muy conveniente para que nosotros después hagamos las cuentas. Simplemente vamos a tener en cuenta que el esfuerzo óptimo no es nada más que va a depender positivamente de la cantidad de bono que el principal me dé. Si el principal me promete más bono, entonces básicamente yo me esfuerzo más, y si no, no. Digamos, estoy yendo rápido con respecto a esto porque esto ya surgió en el problema del principal agente que vimos en el modelo anterior, y es la misma lógica, digamos. Acá la única manera de incentivar al agente es ofreciéndole más compensación variable, que en este caso es más bono. Por último, entonces, vamos a plantear entonces el problema del principal. Y el problema del principal, entonces, fíjense cómo va a quedar. Básicamente recuerden que el principal lo que quiere es saber cuánto salario fijo y cuánto salario variable o cuánto bono pagarle a la gente de manera de maximizar su beneficio esperado en este caso. Por eso, si quieren, le llamemos a esto el valor esperado del beneficio. Y básicamente entonces tendría que ver, bueno, cuáles son mis beneficios y mis costos desde el punto de vista del principal. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué obtiene el principal, digamos, de esta situación? Y bueno, sabemos que él va a obtener el producto que haga la gente, y ese producto él lo va a vender, entonces va a obtener el beneficio de eso. Y sabemos entonces que pueden haber dos resultados posibles. Puede darse H o puede darse L, cualquiera de estos dos resultados posibles, pero sabíamos que H se da con probabilidad A y L, voy a poner un poquito más acá, y L se da con probabilidad 1 menos A. Entonces básicamente vamos a sumar esto. Entonces, en términos porcentuales, A% de las veces ocurre H, 1 menos A% de las veces ocurre L, que no es otra cosa que el valor esperado del producto, ¿no? ¿Y cuál va a ser el costo para el principal? Y el costo, por supuesto, al igual que en el problema anterior, es la compensación que estoy dando. Entonces tengo que pagarle al agente, le tengo que pagar el salario fijo y también le tengo que pagar el bono. ¿Cuánto bono le tengo que pagar? Y bueno, yo sé que por lo menos le voy a tener que pagar, si estoy comprometido a pagarle el bono, le voy a tener que pagar cada vez que salga el resultado H, le voy a pagar el bono. Entonces va a ser B por A, el porcentaje A de las veces, entonces le voy a pagar el bono. Muy bien, entonces ya estamos en condiciones de resolver este problema, pero antes que eso, entonces tengamos en cuenta las siguientes cuestiones, ¿no? Entonces quiero tener en cuenta al menos tres cosas para poder resolver este problema. La primera cuestión es algo que nosotros ya sabíamos del modelo anterior, y acá también lo podemos ver, que es lo que habíamos llamado, bueno, cómo toma su decisión el principal, sabiendo que la gente luego va a tomar su decisión de hacer esfuerzo. Y lo que dijimos que por inducción para atrás, básicamente, dado que en este problema hay información perfecta, digamos, el principal conoce cómo se comportan los agentes, digamos, si quieren. Entonces la idea es
la idea es que él, a la hora de decidir cómo lo va a motivar a la gente, ya tiene en cuenta cómo él responde. Entonces esa es la manera de hacer inducción para atrás, de adelantar la decisión del el agente. Y básicamente esto, puntualmente a la hora de resolver el problema, es básicamente yo tengo en cuenta cómo responde el agente. Y nosotros sabíamos que básicamente el agente pone un esfuerzo a estrella igual a B. Lo sabíamos porque acabamos de resolver el problema. Entonces fíjense que acá ya vamos a poder utilizar este resultado, enchufarlo por acá y A va a desaparecer del problema, básicamente. Ya sé que todo el esfuerzo depende de la cantidad B que ponga. Entonces esto ya lo puedo introducir acá y esto me va a permitir que esto sea todavía mucho más fácil de resolver. La segunda cuestión que quiero tener en cuenta a la hora de plantear este problema es que nosotros lo que dijimos es, ojo, no podés ofrecerle cualquier cosa al agente, sino que tenés que asegurarte de ofrecerle por lo menos A, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que U tenía que ser mayor o igual que UA? Y además dijimos que en competencia esto se iba a dar en igualdad, que U tenía que ser exactamente igual que el número UA. Entonces, fíjense que esto me va a permitir todavía resolver este problema más fácil, porque ¿qué es que el agente esté recibiendo exactamente de utilidad UA? Bueno, básicamente lo que dijimos, si reemplazamos acá la utilidad del agente, esto no era otra cosa que el agente recibía de utilidad la compensación, S más B por A, era lo que él recibía de compensación, menos su costo, ¿no? Menos CDA. Esto tendría que ser todo esto igual al número UA. Entonces, fíjense que de acá, bueno, ¿de qué me sirve esto? Fíjense que yo puedo despejar acá CDA y me queda que S más BA, que es la compensación que él recibe y que yo le estoy pagando, básicamente como principal, tiene que ser igual a UA más CDA. Entonces fíjense que esto no es otra cosa que decir que, bueno, que la compensación tiene que ser exactamente algo que va a depender solamente de A. Entonces yo podría también reemplazar acá y sacarme todo el S de encima, por ejemplo, y solamente reemplazando con este número y la función de costo de A, que lo voy a hacer porque también me permite resolver el problema fácilmente. Me faltaría entonces una tercera condición en este problema, que es la condición crítica que nos gustaría pensar en este caso. O sea, todo esto lo introdujimos para pensar en esta cuestión. Entonces, recuerden que nosotros dijimos, bajo ciertos escenarios, digamos, podría ser que el principal, aun cuando observe un resultado alto, él esté tentado a decir que no lo va a pagar, básicamente, ¿no? Pero sabemos que eso tiene vida corta. O sea, si pensamos en términos dinámicos, como ya hablamos, entonces eso va a tener una vida corta y la gente ya no va a querer seguir trabajando conmigo. Entonces tenemos que ver qué es lo que haría que yo quiera mantener esta relación, digamos, en el tiempo, y yo no quiera tener este incentivo a renegar el contrato. Entonces, básicamente entonces es la restricción del contrato relacional la que vamos a plantear aquí. Pero para plantear esta condición, entonces hagamos estas simplificaciones que hablamos acá para que esto todo nos quede más fácil. Entonces voy a hacer dos cosas. En primer lugar, entonces voy a reemplazar los beneficios en donde dice A, voy a poner B por un lado. Entonces, por un lado me va a quedar B por H más 1 menos B por L. Eso por un lado. Y después me quedaría esto que está acá, menos S menos AB, que es la compensación, pero esta compensación tiene que ser esto. Entonces,
tiene que ser que esto sea menos U de A menos la función de costos. Y si quieren la función de costo directamente la podemos escribir como A cuadrado, era A cuadrado sobre 2, ¿no? La función de costo era A cuadrado sobre 2, pero si reemplazamos en donde dice A ponemos B, me quedaría B cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces me quedaría eso básicamente, ¿no? Muy bien, voy a hacer una cosa más, nomás acá voy a sacar factor común B para reescribir esto, y fíjense que si saco factor común, o sea, distribuyo el L acá primero, de manera que me va a quedar BH más L menos LB, pero entonces me va a quedar más L menos LB, eso por un lado, si distribuyo el L, pero si después tomo factor común B, entonces me va a quedar B es igual a H menos L más L, ¿no? O sea, simplemente estoy reexpresando esto porque me va a ser conveniente para ver algo, y esto me quedaría menos UA menos este número, menos B cuadrado sobre 2, entonces sería el beneficio esperado que quiero obtener, que espero obtener el principal. Y ahora, teniendo esto en claro, entonces ya sabemos cuánto es este beneficio en claro. Lo que voy a hacer es plantear la restricción de participación. Lo escribamos acá arriba la restricción para el contrato relacional. Entonces, básicamente yo tengo dos opciones. Una opción, si se da el resultado, el resultado alto, como hemos visto, tengo dos opciones. Una sería renegar el contrato, básicamente renegar, que básicamente es hacerme el tonto y no pagar, ¿no? Entonces, si yo reniego el contrato y no pago, entonces básicamente, ¿qué voy a obtener de resultado como principal? Entonces, voy a obtener H, por supuesto, de resultado, y voy a pagar. ¿Y qué voy a pagar de compensación? Y bueno, no le pago el bono, entonces hoy me voy a beneficiar de solamente pagar S. Pero si yo pago, entonces voy a tener H menos S menos el bono que tengo que pagar, ¿no? Entonces esa es mi decisión hoy. Una vez que yo observé que se dio el resultado H, básicamente tengo esta opción, pagar o no pagar. Y si yo, fíjense que siempre, digamos, el incentivo es a no pagar, por supuesto, porque me ahorro pagar el bono. Pero, por supuesto, eso no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es pensar en, bueno, si yo hago esto, básicamente, si yo pago, básicamente obtengo la posibilidad de seguir el contrato a futuro, ¿no? Entonces, básicamente lo que puedo agregar acá es que yo tengo la posibilidad de beneficiarme, de obtener estos beneficios esperados en cada momento, a partir de mañana hasta el infinito. Entonces, esa cuenta nosotros ya la hicimos, entonces ya sabemos qué es lo que da. Entonces, sabemos que esa cuenta sería obtener estos beneficios sobre R. Básicamente, si descuento la tasa de interés R, entonces lo que tengo es desde la expresión que me resume el beneficio de obtener desde mañana hasta el infinito descontaba la tasa de interés R, colapsa todo en esta expresión como vimos anteriormente. Por lo tanto, fíjense que si yo me quiero asegurar de mantener un contrato relacional en donde siempre mantenerme cumpliendo esta condición de que voy a seguir pagando el contrato, entonces tendría que ser que pagar hoy y beneficiarme de todo el futuro, este beneficio tendría que ser mayor que este beneficio, ¿no? Porque siempre tengo la opción de, bueno, me hago el tonto, no pago, y sé que ahí se termina la relación, y desde ahí nunca más voy a tener negocio con el agente, pero por lo menos hoy me quedo con ese beneficio. Entonces, fíjense que básicamente esta es la restricción del contrato relacional. Y fíjense que acá hay algunas cosas que se pueden simplificar. H menos S aparece de los dos lados, digamos, no importa, digamos, fíjense que es razonable que no aparezca H menos S. Si yo siempre estoy pagando S, no importa si reniego o si pago, no me afecta la decisión. Si yo siempre estoy obteniendo H, en ese caso, entonces no me importa para esa decisión.
no me importa, por supuesto, para la decisión de si pagar o no, condicional a que ya se dio el resultado positivo, ¿no? Entonces, voy a pasar esto para el otro lado, entonces me va a quedar por un lado, el negativo va a pasar, B va a pasar para este lado, y acá me va a quedar el valor esperado de los beneficios sobre R. Luego puedo pasar R multiplicando, entonces si quieren me queda esto, que los beneficios esperados deberían ser mayores que B por R. Entonces, básicamente esta es la restricción, digamos, que también se debería cumplir, digamos, para que podamos tener un contrato relacional en este caso, tendría que ser que los beneficios que obtenga el principal siempre sean mayores que B por R. Muy bien, fíjense entonces que ya tenemos todo para poder resolver el problema del principal. Lo único que nos quedó entonces era que el principal quería maximizar esto, ¿se acuerdan? Quería maximizar sus beneficios, lo hacía eligiendo el contrato de compensación que le iba a dar. Básicamente ese ya desapareció de acá y básicamente lo único que me queda elegir es B para maximizar esto. Y la única condición, digamos, para que se tiene que cumplir es que cuando yo maximice esto, tiene que cumplirse que el beneficio este beneficio tiene que ser mayor que B por R. Bueno, voy a resolver este problema, pero lo podría resolver analíticamente muy fácilmente, pero quiero dar hacer una representación gráfica que va a permitir ilustrar mucho mejor cuál es el mensaje del modelo. Entonces déjenme borrar, voy a escribir acá de vuelta el problema más chiquito y acá voy a poner el gráfico. Muy bien, ya tengo escrito esto acá arriba y lo que quiero hacer entonces es hacer una representación gráfica, digamos, de la solución óptima para la cantidad B. Entonces básicamente lo que voy a estar tratando de hacer es buscar la solución óptima como función de B. ¿Y para qué? Entonces, ¿qué necesito para eso? Lo primero que necesito es ver cómo sería esto, a ver si puedo tener una idea de cómo depende esto de B. Bueno, B aparece acá y aparece acá, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es voy a graficar esta función de beneficios como función de B. Entonces, básicamente esto que aparece acá es una cuadrática con signo negativo y con este signo es una cuadrática que depende de B y que tiene como coeficiente por un lado -1 en el término cuadrático y en el término lineal tiene el coeficiente h menos L. H menos L es por definición es algo positivo también, ¿no? Entonces, básicamente esto va a ser una cuadrática que va a tener básicamente una forma así. Otra forma de verlo, digamos, sería pensar, por ejemplo, que B por H menos L, si esto es un número positivo, entonces B por H menos L va a ser, como función de B, va a ser B por H menos L, como es B multiplicado por un número positivo, es simplemente una recta, y básicamente le estamos restando B cuadrado sobre 2, y B cuadrado sobre 2, nosotros hace un rato hemos dicho que tenía esta forma, B cuadrado sobre 2, entonces básicamente si estamos restándole a BH menos L, le estamos restando B cuadrado sobre 2, estamos haciendo estas restas, ¿no? Entonces fíjense que se va agrandando esto y después se va achicando, que en definitiva entonces la diferencia de BHL menos lo que está abajo es una cosa que se va haciendo más grande y después se va haciendo negativa así para algún valor de B. Entonces en definitiva, digamos, esta es la función E de pi. O sea, lo pueden ver de varias maneras, pero entonces ya debería estar en claro que la función esta de beneficios va a ser una cuadrática que va a depender de la función B de este tipo. Pero más interesante aún es pensar entonces en cómo opera la restricción del contrato relacional. Me dice, entonces yo lo que necesito es que este beneficio sea mayor que B por R.
Ahora, ¿qué es B por R? Entonces, si R es un número positivo, de vuelta, B por R puede ser va a ser una recta, digamos que va a salir con respecto a B, va a ser una recta que puede ser, o bien podría ser así, o bien podría ser así si tiene más pendiente, o bien podría ser así si tiene más pendiente, o básicamente podría ser cualquier cosa. Entonces, lo que es interesante acá es precisamente para ver qué resultado, digamos, tiene el modelo, es pensar en qué pasaría entonces para distintos tipos de casos, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, podría ser un caso en donde R, por supuesto, esta sería la recta R por D, R tiene un valor alto, ¿no? Entonces, este sería un R alto. Esto, por ejemplo, sería un R intermedio, un R medio, por ejemplo, y esto sería un R bajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, básicamente, como dijimos, es que la solución va a depender, digamos, de la tasa de interés. Entonces veamos cómo operaría. Supongamos, por ejemplo, entonces que estamos en el caso de un R lo suficientemente bajo. Entonces me dice, el B máximo el B que maximice el beneficio, básicamente, es el que maximice la función de beneficios cuando el beneficio está por arriba de B por R, es lo que me dice esta condición, ¿no? Entonces podemos buscarla acá. Entonces si R es bajo, tengo que buscar el máximo de la función de beneficios, el máximo de la función de beneficios siempre y cuando esté por encima de esto. Bueno, no hay problema. Básicamente el máximo de esta función, sabiendo que estamos por encima de B por R, estaría por acá, ¿no? Entonces acá estaría el B óptimo para un R bajo, ¿no? Este sería para el R bajo. Si el R es bajo, fíjense que B por R va a estar por acá y el beneficio va a estar por acá, entonces no es problema, ese va a ser el máximo. Veamos qué pasaría para un R intermedio como este. Bueno, ¿qué pasaría para un R intermedio? Entonces, de vuelta, maximizamos esta función, pero tenemos que estar seguros de que estamos por encima de un R medio. Fíjense que, de vuelta, no hay problema, porque vamos a maximizar sobre esto, que sería, de vuelta, B por R intermedio va a estar por acá, pero el máximo va a estar por acá. Entonces, para un nivel medio como este, también el B siempre va a ser el máximo. Pero ¿qué pasaría entonces si estamos en un caso como este? Entonces, fíjense que, ¿qué pasa si el R es alto como este? Entonces, ¿qué va a pasar? Me dice, mira, maximizar la función, pero tenés que asegurarte de estar en la parte en donde la función de beneficio está por encima de B por R. Entonces yo tengo que buscar en este tramo solamente de B por R, ¿no? Porque acá ya esto se hace más alto, ¿no? Entonces básicamente esta parte la estoy perdiendo. Entonces fíjense que el máximo estaría por acá. Así sería el B alto, ¿no? Fíjense entonces que a medida, si yo sigo aumentando la tasa de interés, fíjense entonces que básicamente el B óptimo es cada vez más bajo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos todos los resultados sobre la mesa y lo único que nos falta es interpretar. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, mira, si la tasa de interés es muy baja, entonces básicamente, dicho de otra manera, el principal es muy paciente, digamos, está dispuesto a esperar los beneficios de la colaboración futura, entonces básicamente él no va a tener problema y va a elegir el monto de B que más le conviene. Y en este caso termina eligiendo un B intermedio, que es lo que más o menos pasaba en el otro modelo, porque lo que vimos en el otro modelo es que él iba a tratar de dar lo máximo de beneficios posible, pero por otro lado no quiere dar tantos beneficios como para no empezar a perder plata, ¿no? Entonces esa era la intuición del modelo anterior. Entonces tiene que haber un nivel intermedio y este es el nivel intermedio. Pero ¿qué pasa ahora en este nuevo caso? Entonces, en el caso en donde la tasa de interés es alta. Básicamente, tasa de interés alta significa que el principal valora mucho el presente y no le importa o le importa poco lo que pase en el futuro. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en este caso. Cuando la tasa de interés es muy alta, entonces yo ya no puedo ofrecer mucho bono de compensación,
sino que voy a tener que ofrecer un bono de compensación más bajo. ¿Por qué ofrezco un bono más bajo? Bueno, ofrezco un bono más bajo porque la tentación, digamos, de violar, digamos, el contrato es muy alta, digamos. Si yo valoro mucho el presente hoy y básicamente yo prometí mucho bono, entonces, y básicamente voy a estar mucho más tentado a decir, bueno, ¿sabes qué? No te voy a pagar y me voy a quedar con la plata y bueno, y hacer lo que vos quieras a futuro, pero nuestra relación no va a seguir. Eso va a hacer que, como ya sabemos, que esa relación no se quiera mantener. Entonces, para asegurarnos de eso, ofrezcamos menos bonos, me está diciendo en este caso. Ofrecer menos bonos porque si ofreces menos bonos hay menos tentación a que si pasa algo yo esté tentado a renegar el contrato. Y entonces podemos pensar en estas implicancias para una economía que puede tener una tasa de interés real, digamos, muy alta, como podría ser la economía de muchos de nuestros países, ¿no? Una tasa de descuento muy alta significa que estamos todos a todos nos importa solamente el hoy, y si solamente nos importa el hoy, entonces las promesas, digamos, a futuro, digamos, no son poco sostenibles. Si yo prometo mucho más a futuro, entonces menos sostenible todavía es. Entonces, básicamente, promete menos porque de esa manera, por lo menos, si se pone fea la cosa para fin de año cuando tengo que pagar el bono, entonces por lo menos prometí menos y esa promesa la voy a poder cumplir. Si no, por ahí estoy tentado en renegar y eso me juega en contra en el compromiso de tener una relación, digamos, a largo plazo.